Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la semana número 9, el cual consiste ya en el abordaje de la sintaxis de la oración. Cuando nosotros llegamos a este tema, es necesario que ubiquemos principalmente el verbo. ¿Por qué? Porque el verbo nos va a permitir comprender el mensaje de una oración y también poder diferenciar categorías gramaticales. A su vez, vamos a trabajar también con las funciones. Todo esto parte del reconocimiento de las categorías gramaticales. Es decir, cuando abordamos sintaxis tenemos que hablar de los sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones. Es decir, en el castellano usamos 8 tipos de palabras y cada una de ellas posee una función y también posee distintas características morfológicas y sintácticas. Todo depende del contexto, ¿ok? Por eso es importante de que ustedes cuando analizan el lenguaje interpreten la oración. Las reglas no son exactas, no siempre se van a cumplir cabalmente, sino que van a ir variando. Por eso tu atención y tu análisis al momento de identificar los componentes en una frase. Bien, comencemos ahora hablando acerca del sustantivo, nuestra primera palabra. Los sustantivos son aquellos términos que nosotros empleamos para identificar cosas. Por ejemplo, yo quiero identificar algo que está detrás de mí. ¿Qué está detrás de mí? ¿Cómo llamamos a ese objeto que está detrás de mí? Cortina, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo llamamos a este objeto que estoy utilizando aquí en mi mano? Lapicero, ¿verdad? ¿Cómo llamamos a este objeto que empleamos para comunicarnos? Celular. Entonces, los sustantivos son categorías que tienen significado, transmiten una idea y justamente las empleamos para nombrar, ¿ok? Para identificar cosas concretas o tal vez también ideas. Otro aspecto del sustantivo es la conducta morfológica de las palabras. Ellas pueden ser variables, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque expresan género y número. Veamos algunos ejemplos. Los sustantivos son variables cuando nos señalan el género de una persona. Por ejemplo, niños está en género masculino y en número plural. Y también podemos decir niñas. Médicas está en femenino, ¿verdad? Está el morfema A y el morfema S que indica plural. Y también podemos decir médicos. ¿Ok? Entonces, la mayoría de estas palabras presenta género, presenta número morfológico, tal como lo habíamos estudiado en la semana de morfología. Pero estas categorías también pueden presentar otros procesos morfológicos. A veces un sustantivo puede ser una palabra derivada. Por ejemplo, frescura, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su raíz? Viene de fresco, ¿verdad? Y fresco es un adjetivo. Amabilidad, muy bien, la palabra amabilidad es un sustantivo, pero ¿de dónde proviene? ¿Cuál es su raíz? Amar, ¿no es cierto? Por eso es separado principalmente aquí la raíz. Tómale mucha atención a la raíz. Es una raíz adjetiva, es una raíz verbal. Muy bien, pero también podemos encontrar otros procesos en el sustantivo. Por ejemplo, las quinceañeras. Las quinceañeras, cuando tenemos ese sentido de la palabra quinceañera, cuando nos referimos a estas chicas que están dentro de esa temporada, es un sustantivo. Pero ¿cómo ha sido formada la palabra? A través de una parasíntesis. Viene de 15, viene de año y luego tenemos el morfema derivativo er. Picapedreros viene de picar, ¿no es cierto? Viene de piedra, ¿correcto? Er, que es morfema derivativo, y luego sus flexivos, ¿verdad? Los picapedreros. También los sustantivos pueden haber sido formados a través del proceso de la composición, como camposanto, ¿no? Viene de campo y viene del adjetivo santo. Secamanos. Secamanos es un objeto, ¿verdad? Que usamos justamente para secar las manos y está formado a través de dos raíces, del verbo secar y del sustantivo mano. Muy bien, entonces como vemos, los sustantivos son palabras que pueden haber sido
formadas a través de distintos procesos. Pero lo más importante en un sustantivo siempre es su flexión. Por esa razón, cuando hablamos de esta palabra, siempre vamos a distinguir género y número. Por eso son variables. Ahora, ¿cómo expresan el género? Ustedes saben que el género puede ser femenino o masculino. Sin embargo, los sustantivos recurren a distintos métodos para poder expresarlo. El más común es el género morfológico, ¿no es cierto? Usando los sufijos. En el caso del femenino, por ejemplo, puede usar a, y en el caso del masculino puede usar la o. No es absoluto, pero mayormente. Recuerda lo que hemos trabajado en la semana de morfología. Por favor, revisa el video y fíjate en qué casos las palabras que terminan en a son femeninas y en o masculinas, ¿sí? Muy bien, entonces también recordarás que hay alomorfos del femenino, pero lo importante es ver ese sufijo después de la raíz, ¿verdad? Muy bien, por ejemplo, veamos la palabra abad. Abad, abadesa. Muy bien, aquí está el sufijo, ¿verdad? Tigre, tigresa. Muy bien. Género morfológico. Conde, condesa. Género morfológico. Muy bien. Héroe y su femenino es heroína. Aquí tenemos un alomorfo del femenino. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Otros sustantivos utilizan un mecanismo distinto. Recurren a una palabra. Esa palabra puede ser un artículo, puede ser un adjetivo, puede ser cualquier determinante, ¿no? Un posesivo o algo, pero ese determinante tiene que expresar el género y el número, ya que el sustantivo adolece de esta marca, o sea, no puede llevar sufijos. Por esa razón, por ejemplo, la palabra paciente, no vamos a decir pacienta, ¿verdad? No, así como congresista, la A no indica género, y así como testigo, esa O tampoco está indicando que sea un varón. ¿Qué hacemos? Usamos entonces un artículo. Decimos la paciente, la congresista, la testigo para el femenino. Y si queremos un masculino, usamos el artículo masculino el paciente, el congresista, el testigo. ¿Correcto? Entonces, a este género, como estamos usando una palabra, se le llama género sintáctico. Muy bien, en algunos animales, por ejemplo, ¿no? Algunos animales también pueden expresar el género a través de un elemento morfológico como gato, gata, perro, perra, pero también pueden usar una categoría gramatical, ¿no? Un epiceno. Muy bien, aquí tenemos los epicenos. Los epicenos son las palabras hembra o macho. Entonces yo siempre voy a decir el cuy, pero el cuy hembra o macho. Siempre vamos a decir el águila para evitar cacofonía, pero su género será hembra o macho. Siempre diremos la tortuga, pero el género será hembra o macho. Siempre diremos la ruda es una planta. También decimos hembra y macho. Ojo, hay pocos sustantivos, nombres de plantas sobre todo, que pueden expresar el género sintáctico. ¿Ok? Bien, algunas otras palabras pueden recurrir a dos mecanismos. Recurrir al morfológico o recurrir al sintáctico. Veamos algunos ejemplos. Podemos decir la juez, pero también podemos decir la jueza. Cuando digo la jueza, con la A, es morfológico. Podemos decir el femenino de presidente, la presidente o la presidenta, morfológico. La fiscal o la fiscala. Podemos decir la médico o la médica. ¿Ok? Esto para el caso del femenino, ya que el femenino ha ido avanzando. Estas son palabras que simplemente las tienen que aprender. Hay pocos sustantivos que tienen esa variabilidad, pero la única manera es practicando o leyendo. En todo caso, buscándolo en la RAE. Si ustedes tienen alguna duda de alguna palabra que yo presento aquí en clase, en el video, por favor, consúltenlo únicamente en el Drive. Algunos sustantivos masculinos también tienen doble opción. Por ejemplo, la palabra autodidacta. Yo puedo decir el autodidacta o la autodidacta.
Pero en el caso del masculino también puede ser el autodidacto, terminado en O, morfológico. ¿Ok? El políglota o la políglota. Pero en el caso del masculino también podemos decir el polígloto, terminado en O, morfológico. ¿Bien? Son casos especiales, ¿cierto? Y también es importante que conozcas algunos sustantivos, así que cuanto tú más puedas relacionar mi curso con otros cursos de letras o de cualquier otra materia, mucho mejor, ¿ok? Porque en un video, en una sesión, no vamos a agotar todos los sustantivos que presentan casos dudosos o todos los sustantivos que van a presentar esta clase de expresión del género, ¿ok? Entonces, vinculemos materias, así vamos a fortalecer mejor nuestro aprendizaje y el ser asertivos al momento de marcar una clave. Mira, hay sustantivos dudosos, ¿no? Porque a veces el hablante dice, bueno, ¿será femenino o masculino? Hay que reforzar. Siempre diremos la apendicitis, femenino. Siempre diremos la apotema, que es una figura perpendicular en geometría. Siempre diremos la col, la coliflor. Todos estos sustantivos dudosos son femeninos. Así como los masculinos, hay algunos sustantivos que son claramente masculinos, ¿no? Como el cuero, el trayecto, el camino, el diploma. Siempre se usan en género masculino. Bien, hay algunos otros que, si bien es cierto, pueden aparecer en femenino o en masculino, el elegir el género de la palabra puede afectar el significado de esta. Por ejemplo, no es lo mismo decir el frente, ¿no es cierto? El lugar, el lado opuesto a algo, que decir la frente. O el cura, que es el sacerdote, o la cura, que es la curación. El guía, que es la persona encargada de conducir a un grupo. O la guía, que es el material que se utiliza para el desarrollo de alguna actividad. Y lo mismo pasa con el radio, la radio, el margen, la margen, el cometa, la cometa. ¿Ok? Estos son homónimos o polisémicos. Recuerden lo que hemos trabajado también en el tema de la semántica respectivamente. Algunos sustantivos también son llamados ambiguos. ¿Por qué se les dice así? Porque el sustantivo puede aparecer en femenino o en masculino y ambas formas son correctas. Es decir, es válido expresar la frase el maratón o la maratón, el armazón o la armazón, el azúcar o la azúcar, el interrogante, la interrogante, el tizne, la tizne, el vodka, la vodka, el reuma o la reuma, para referirnos a la forma abreviada de reumatismo. Aunque eso sí, la palabra reumatismo sí es masculina. En el caso del número tenemos dos formas, el número singular y el número plural. Como sabemos, el singular nunca lo marcamos, pero el plural sí con dos alomorfos, la S y S, ¿no? Por ejemplo, algunas palabras que terminan en vocales emplean S, como sofás, burós, taxis. Y cuando una palabra termina en consonante, se usa el alomorfo, flores, ¿verdad? Porque termina en R. Cañón termina en N, entonces el plural es cañones. Álbum termina en M, entonces se puede decir álbumes. Y hay algunos sustantivos que usan ambas formas, ¿no? Como jabalís, jabalíes. Bambús, bambúes. Otras utilizan solo una forma, ¿no? Algunas palabras que terminan en I, U tónicos. Por ejemplo, pirulís, popurrís, menús, vermús. Y algunos gentilicios que también acaban con vocales cerradas, tónicas, utilizan el alomorfo. Esto solo cuando son gentilicios, palabras que indican procedencia, como israelí, israelíes, marroquís, marroquíes, marroquíes, hindú, hindúes. Bantú, bantúes.
Y hay algunos también que pueden expresar el número a través de un artículo. O sea, hay también formas de expresar el número plural a través de la sintaxis. Decimos el cactus, el tórax, el forceps, el bíceps. O también los cactus, los tórax, los forceps, los bíceps. Igual para el tema del femenino. Por ejemplo, la palabra dosis o tesis, ¿no? Son palabras que terminan en S. Entonces decimos la dosis, la tesis o las dosis y las tesis. Bien, los sustantivos se pueden clasificar de acuerdo a su expresión en dos variedades, sustantivos propios y sustantivos comunes. Los propios son aquellos que básicamente se escriben con letras mayúsculas, mientras que los comunes van con minúscula. Los propios pueden emplearse para señalar nombres de lugares. A esto le decimos topónimos. Por ejemplo, la palabra Lima, Lurín, América. Puede ser cualquier tipo de nombre, ¿no? País, ciudad, región, montaña, cordillera, etcétera, ¿no? Pero que se escriban con letras mayúsculas. Ahora, también tenemos los nombres llamados antropónimos, que se utilizan para identificar a las personas. Por ejemplo, Luis, por ejemplo, Sánchez, ¿verdad? Pero dentro de ese grupo de sustantivos que se usan para identificar a una persona, tenemos a los patronímicos. Los patronímicos son solamente apellidos que provienen de un nombre de pila, es decir, provienen de otro nombre, como el nombre Álvaro, que ha derivado en Álvarez. Sancho, que ha derivado en Sánchez. Ramiro, que ha derivado en Ramírez. Y los sustantivos, también llamados comunes, se escriben con letras minúsculas y se clasifican en abstractos. Los sustantivos abstractos son aquellos que no son perceptibles a través de ningún medio o sentido físico, como el ojo, la vista, el tacto, el olfato, el sabor. Por ejemplo, la palabra nación, terror, honradez, verdad, suerte, empatía. Son cosas que no son físicas, no las podemos ver, no las podemos tocar, medir, sentir, palpar físicamente. Solamente es un conjunto de ideas que está en la mente de los hablantes. En cambio, los sustantivos concretos sí pueden ser perceptibles en la realidad, físicamente. Y estos, por ejemplo, pueden ser las palabras cerro, ¿no? Libro, aire, música, porque se pueden percibir con los ojos, con el tacto, con el oído, etc. Los sustantivos concretos a su vez se subdividen en individuales. Se le dice individual porque está haciendo referencia a la unidad. En cambio, se le dice colectivo cuando hace referencia a un conjunto. Por ejemplo, oveja es individual y su colectivo es rebaño. Perro individual, jauría, colectivo. Pez individual, cardumen, quiere decir conjunto de peces. Mamut es un animal y manada es un conjunto de animales, que justamente podría ser una manada de mamuts. Cantante es uno y coro es un conjunto de cantantes, ¿verdad? Ahora, no todos los individuales tienen necesariamente que tener colectivos, ¿no? Lo importante es que el colectivo sea una palabra que estando en singular denote conjunto de algo. Los sustantivos primitivos, en cambio, son aquellos que no provienen de otra palabra. Por ejemplo, café no viene de otra palabra, o rosa no viene de otra palabra, o luna no viene de otra palabra, no está derivando de otra raíz. En cambio, el derivado es el que proviene de otra raíz o que ha pasado por un proceso de derivación, como la palabra cafetal.
rosal, lunático. Aunque el lunático ya ha pasado por todo un proceso de derivación y es así que ha terminado siendo un adjetivo. Por ejemplo, las palabras van a depender para ser consideradas sustantivos, recuerda siempre su contexto. Yo puedo decir, es un lunático. Cuando digo un lunático, el lunático de este lugar, lunático se convierte en un sustantivo. Entonces, por eso enfatizo de que depende mucho del contexto. Veamos ahora, mis queridos alumnos, palabras que son muy parecidas a un sustantivo. Ellas reciben el nombre de pronombres, ¿no? ¿Por qué? Porque van a sustituir o van a ocupar el lugar de un sustantivo. Semánticamente no tienen significado, sino que más bien solo marcan un tipo de referencia a un sustantivo. O sea, no tienen significado propio. No alude a un concepto, a una imagen, a una idea, como los sustantivos. Lo único que nos pueden decir tal vez son cuestiones gramaticales. Si es primera persona, si es femenino, si es singular, si es cercano o es lejano, pero no ideas propias. Ahora, los pronombres cumplen una función que es muy parecida a la del sustantivo también. ¿Qué hacen? ¿Qué tienen en común el sustantivo y el pronombre? Que constituyen el núcleo de una frase nominal. Esa es su función. Ahora, los pronombres también los vas a reconocer porque están solos. No llevan modificadores, no llevan artículos, no llevan posesivos, no llevan otras palabras. Están solos reemplazando a un sustantivo. Pero también podemos encontrar otras características de estas palabras. Veamos, por ejemplo, el aspecto morfológico. Los pronombres se les dice variables, ¿verdad? Cuando pueden expresar los sufijos de género femenino o masculino, número, singular o plural. Por ejemplo, mío se puede oponer a mías, ellos se puede oponer a ellas, ¿verdad? Aquí están las marcas de género y de número, la O y la A, que son las marcas tradicionales. Igual que nosotros se puede oponer a nosotras. O sea, todos los variables serán los que pueden hacer esa oposición. En cambio, los pronombres invariables son aquellos que no van a admitir nunca un sufijo para marcar la oposición. Por ejemplo, yo, tú, me, nadie, alguien, sé y nos, ¿verdad? Estas palabras entonces no admiten los sufijos que hemos visto en el caso anterior, en el caso opuesto de las variables. Otro detalle acerca de los pronombres es reconocer los distintos tipos de palabras que hay. Tenemos una variedad amplia, 6 variedades de pronombres. Por ejemplo, tenemos los pronombres personales. ¿Por qué se les llama así? Porque van a indicar a las personas, primera, segunda o tercera persona de la comunicación. Pueden ser, por ejemplo, la palabra yo, tú, él, tanto en singular como en plural. ¿Cómo sería en plural? Nosotros, ustedes, o también puede ser vosotros, y ellos. Respectivamente, aquí hay una gran variedad en género y número, porque en algunos casos ya sabemos, puedo decir nosotros, nosotras, como ya lo dije, o puedo decir usted, ustedes. Ahora, estos pronombres personales se pueden clasificar en tónicos y en átonos. Muy bien. ¿Cuándo se le dice tónico? Cuando el pronombre tiene su acento propio. Por ejemplo, la palabra tú tiene su acento. La palabra yo tiene acento, la palabra él tiene acento. Ojo, no quiero decir tilde. Quiero decir que esta palabra, este pronombre puede aparecer de manera independiente en la oración. Su contexto, si está la palabra en el sujeto, en el predicado, o junto a una palabra o no, es irrelevante. En cambio, los pronombres átonos no tienen acento.
y como no tienen acento propio, se apoyan en el acento de otra palabra. ¿De quién? Del verbo. Entonces son todos aquellos pronombres que están junto a un verbo. Estos pueden ser proclíticos o pueden ser enclíticos. ¿Cuándo se dice proclítico? Cuando se escribe antes y separado del verbo. Y enclítico cuando se escribe junto y de corrido con el verbo. Por ejemplo, la palabra me invitó, ¿verdad? Ese es un pronombre personal porque alude a la primera persona, o sea, a mí, ¿verdad? Está en singular y es átono. ¿Por qué? Porque no tiene acento propio, porque esta palabra nunca va a aparecer solita, tiene que estar al lado de un verbo. En cambio, si la oración o la palabra dice invítame, el pronombre se llama enclítico, porque se ha escrito de corrido, junto y después del verbo. ¿Entendido? Bien, los pronombres se pueden llamar posesivos cuando indican pertenencia o posesión. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos a las palabras mío y todas sus formas variables, porque puede ser mía, puede ser míos, mías, puede ser tuyo, y todas sus formas variables de tuyo, puede ser suyo, suya, ¿no es cierto? Suyos, suyas, o puede ser nuestro, ¿no? Nuestro, nuestras, puede ser vuestro, y todas sus formas variables. Lo importante es que, como dije, para no confundir a un pronombre con otra categoría gramatical como los determinantes, los pronombres andan solos. Por ejemplo, ese libro es mío. ¿Te das cuenta? La palabra mío no está modificando o no está acompañando otra palabra. Está sola, está en el predicado cumpliendo la función de atributo. Los pronombres demostrativos son aquellos que se distinguen porque expresan lugar, posición, ubicación. Y algunos son variables, como ese, este y aquel. Son palabras variables porque podemos tener el masculino plural. Esos, estos y aquellos. O también puede ser esa, esta, aquella, esas, estas, aquellas, ¿verdad? Sin embargo, tenemos un pequeño grupito de pronombres llamados neutros. Estos neutros son invariables y son las palabras eso, esto y aquello. ¿Ok? No lo olvides. Bien, la idea es que reconozcas el pronombre porque es una palabra que está sola. No puede estar ni antes ni después de un sustantivo. ¿Por qué? Porque lo está reemplazando, pues. Ejemplo, ese es mi salón. ¿Te das cuenta? La palabra ese, si yo dijera, ese salón, determinante. Pero si solamente está el demostrativo, sin ningún otro sustantivo al lado, ahí reconocemos recién a un pronombre. ¿Ok? Bien, los pronombres interrogativos y exclamativos son aquellos que se distinguen básicamente por la puntuación, por la tildación. Llevan siempre tilde, como la palabra qué, quién, cuál, dónde, la palabra por qué, que es en realidad el qué encabezado con la preposición, y se utilizan en oraciones interrogativas directas e indirectas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a dónde vas? Ahí tenemos un pronombre interrogativo, ¿correcto? O un exclamativo. ¡Qué frío! ¿Verdad? O en una indirecta. ¿Sabes por qué salió? ¿Por qué lleva tilde, verdad? Porque es un pronombre interrogativo. Muy bien. Entonces, así contamos los pronombres porque están acentuados.
Y cuando no se acentúan, le decimos relativos. Es decir, tenemos el pronombre que, quién, cuál y cuyo. Esos son pronombres. Sobre todo ten mucho cuidado con estas palabritas, ¿no? Con la palabra que, quién. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas palabras no hay que confundirlas con con las conjunciones, sobre todo la palabra que. Algunos relativos son variables. Yo puedo decir quién o quiénes, o puedo decir cuál o cuáles. Puedo decir cuyo, cuyas o cuyos. Lo importante es que en este único caso te vas a dar cuenta que es un pronombre relativo porque están muy cerca a un sustantivo, al cual aluden o reemplazan. Por ejemplo, la clase que escuché, me ayudó mucho. ¿Verdad? Muy bien, entonces en esta oración estoy observando la palabra que. ¿Te das cuenta que delante tenemos un sustantivo? ¿Sí? Entonces, por esa razón decimos es un pronombre, porque el pronombre hace referencia a un sustantivo. El único detalle es que ese sustantivo sí lo vas a ver. Es el único caso donde un pronombre está junto con un sustantivo y está después de ese sustantivo. O sea, hay una mezcla de significado y de contexto. ¿Ok? Otra. La persona a quien visité es chilena. La persona a quien visité. La palabra quien no lleva tilde, ¿cierto? ¿Y a quién se refiere? Al sustantivo persona. ¿Ves? Por eso está también manteniendo una relación de concordancia en singular, singular. Y sintácticamente siempre tiene que estar después de un sustantivo. Así te das cuenta de los relativos. Ojo, también te voy a mencionar algo adelantándome al tema de los adverbios. Los pronombres relativos son claramente estas 4 palabras. Pero también tenemos adverbios relativos, que son las palabras dónde, cómo y cuándo. ¿Ok? Que probablemente las vamos a trabajar en las subordinadas adjetivas como nexos. Ahora, los indefinidos son palabras que no precisan exactamente dónde, cuál es el sustantivo. Por ejemplo, alguien, nadie, muchos, pocos, demasiados, o también puedo decir demasiadas, puede ser variable. Pero lo importante, jóvenes, no debe estar al lado de un sustantivo, tiene que estar solo. Alguien llegó, nadie responde, muchos preguntan, pocos participan, asistieron demasiados. Demasiadas están inquietas. Entonces, estoy sustituyendo a un sustantivo. Porque si lo encuentro con el sustantivo, puede ser de repente una palabra determinante. O de repente, si está modificando a un verbo, resulta ser un adverbio, ¿no? Por ejemplo, comen mucho. Si decimos comen mucho, es la cantidad que comen. A esto se le dice adverbio. En cambio, comen mucho arroz. Van a engordar, no coman mucho arroz. Mucho es un determinante. ¿Por qué? Porque está modificando a un sustantivo. En cambio, si digo comen muchos, se está refiriendo a las personas que están comiendo. Entonces, ahí sí es un pronombre indefinido. ¿Ok? Entonces, cuando a ti te pidan pronombres, tú tienes que estar atento, atenta a cualquiera de estas variedades, a un pronombre proclítico, enclítico, sobre todo estos, estúdialos bien, revisa los libros, revisa separatas
para que practiques, ¿ya? Y ten también mucha atención con los relativos, porque generalmente los alumnos se confunden con el relativo ¿qué? Ya les he dicho, ¿cómo sé que es un pronombre? Porque tiene que tener delante a un sustantivo. Muy rara vez el pronombre quién está solo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si la oración dijera, quien levantó la mano era muy estudioso. Es el único que puede a veces tener esa libertad. Pero los demás, el cual y el cuyo, son palabras variables, establecen concordancia y siempre tienen delante un sustantivo, ¿ya? Cuidado con el contexto para que no me confundan, así como lo acabo de explicar en estas últimas oraciones. Por favor, fíjense bien en el contexto de la oración. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra? Muy bien, mis queridos alumnos. Hemos estudiado hasta aquí dos categorías gramaticales. ¿Cuáles son? El sustantivo y el pronombre. Son palabras que se parecen bastante, ¿verdad? Se parecen en la función. ¿Por qué? Porque van a constituir el núcleo. ¿Y el núcleo de qué? De una frase. Vamos a hablar acerca de qué cosa es una frase nominal. ¿Por qué se le llama así? Una frase puede ser una palabra o un conjunto de muchas palabras, pero que están organizadas en una oración. Es decir, la frase solamente la reconoces claramente en una oración. Por eso tiene que tener sentido lo que vas a leer. Afirman o niegan algo. Y la frase nominal, te cuento, que puede estar tanto en el sujeto como en el predicado. Y una oración puede tener muchas frases nominales. Puede tener una, dos, tres. Depende de lo compleja, de lo extensa que sea tu oración. ¿Ok? Lo importante de una frase nominal es mucho su estructura. Que aparezca una palabra importantísima, a la cual le vamos a decir el núcleo, que lo constituye el sustantivo o el pronombre. Y a veces esa frase puede ser chiquitita, cuando solamente tiene su núcleo, o puede ser muy extensa, cuando viene acompañada de sus modificadores. Hay varias clases, vamos a mencionar 4 clases de frases nominales y vamos a ver su función. La función depende mucho del contexto, así que atentos para interpretar correctamente esas funciones. La frase nominal la vas a reconocer principalmente porque cuando tú leas una oración, eso sí, toma de frente una oración, las frases se analizan una a una, oración por oración. Vas a buscar los sustantivos o pronombres, porque ellos son el núcleo. Pero a veces he dicho que vienen acompañados de otras palabras. Vienen determinantes o vienen adjetivos. Estas palabras se llaman modificadores, modificador directo. Pero cuando son otras frases que están dentro de la frase nominal, tenemos al modificador indirecto, que puede ser una frase prepositiva o también llamada preposicional, una aposición o también le pueden decir frase apositiva y una proposición subordinada, que son las adjetivas. ¿Ok? Muy bien, entonces veamos algunos ejemplos. Luis entregó la ficha, ¿verdad? Esto es una oración, ¿cierto? Tiene sentido. Muy bien, pero ¿qué estás observando? ¿Cuántos sustantivos tiene esta oración? 2, ¿verdad? ¿Cuáles son? Luis y ficha. Entonces, si yo veo 2 sustantivos, ¿cuántas frases nominales debe tener esta oración? 2, ¿verdad? La primera es Luis, ¿verdad? Y la segunda frase es la ficha. Y ahí te estás dando cuenta que en la primera había una palabra y en la segunda tenemos 2 palabras. Claro, ¿por qué ha ocurrido eso? Porque Luis solamente era el núcleo. En cambio, la ficha es el artículo, que es el modificador directo, y ficha, el núcleo, porque es el sustantivo. ¿Ok? Un detalle, como te vengo mencionando desde el principio, el verbo. El verbo es una palabra que va a equilibrar cuántas frases hay en una oración. Por eso, algo básico, que te voy adelantando. Ubica tu verbo, ubica el sujeto siempre va a ser una frase nominal, y fíjate bien qué hay en tu predicado, porque te he dicho que en un predicado puede haber
varias frases nominales. A ver, construyamos una oración un poquito más compleja, ¿sí? El joven estudiante de la pre ingresará, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién ingresará? El joven estudiante, el estudiante. Muy bien, aquí, ¿qué estás observando? Que la palabra más importante es estudiante, porque el estudiante es un sustantivo, es el núcleo. Pero ¿qué pasa? Ese sustantivo está acompañado de otras palabras. Está acompañado de un artículo, que es modificador directo. Esa es la función del artículo. Joven es adjetivo. ¿Cuál es su función del adjetivo? Modificador directo. Y aquí tenemos una preposición. ¿Conoces cuáles son las preposiciones? De, a, con, ante, bajo, hacia, hasta. Muy bien, yo veo esas palabras y tengo aquí todo un conjunto de palabras. De la pre, ¿verdad? Entonces, eso se le llama frase prepositiva. ¿Por qué? Porque está encabezada con una preposición. Y la estoy contando como frase prepositiva porque está modificando a un sustantivo, ¿verdad? Entonces, esa frase prepositiva, ¿cuál es su función de esa frase pequeñita? Modificador indirecto. Ahí acaba. Es como decir, él ingresará, el estudiante ingresará, el estudiante de la pre. ¿Ok? Entonces, todas las frases prepositivas tienen que comenzar con una preposición. Ahora, puede ser también de esta manera la oración. Podemos expresar el nombre del estudiante, ¿verdad? El joven estudiante Eduardo. El joven estudiante Eduardo ingresará. Muy bien, aquí tenemos dos sustantivos, pero ¿cuál es el núcleo? ¿Será Eduardo? Si yo digo que esto es el núcleo, por lo tanto, estudiante, que es un sustantivo, sería una aposición, un MI. Y en el castellano nunca puede venir un MI antes del núcleo. Tiene que estar el MI siempre después. Esta posición es fija. ¿Ok? Entonces, hacemos aquí la aclaración. El núcleo siempre será un antecedente, ¿verdad? Estudiante. Núcleo de la frase nominal. ¿Qué cosa es Eduardo? Es el nombre. Es una aposición. No lleva comas en este caso. MI. Modificador indirecto. ¿Ok? Y bueno, lo demás se mantiene igual. Modificadores directos. Esta es la frase. Esa es la estructura. ¿Ok? Ahora, si invertimos la expresión Eduardo, coma, el joven estudiante, coma, ingresará. Eso que está entre comas se le llama aposición también, pero es una aposición explicativa porque está con comas explicativas. Toda la frase, todo es una unidad, no lo analices dentro. Como está aclarando el núcleo, es un MI. Esa es la función de la frase apositiva. Y Eduardo ahora sí es el núcleo. Finalmente, una subordinada. ¿Qué tiene que tener una subordinada? Algo importantísimo. Un nexo y sobre todo un verbo. Por ejemplo, el joven estudiante que practique, ingresará. ¿Verdad? Muy bien, entonces, ¿quién ingresará? El joven estudiante. Ya está, entonces aquí tenemos estudiante es el núcleo,
¿cierto? Todo lo demás estamos manteniéndolo igual, no estamos haciendo ninguna modificación, pero el estudiante que practique, ese estudiante, ojo, recuerda aquí tenemos un relativo, un pronombre relativo porque está haciendo alusión a estudiante. Bien, aquí acaba. Ese joven estudiante, ese estudiante practicante ingresará. M-I. Ahora, las frases nominales se pueden clasificar por su estructura. Se le dice simple porque tiene un solo núcleo, un solo sustantivo. Por ejemplo, no se lo entregué. ¿Verdad? ¿Cuántas frases nominales ves? Yo veo dos. La primera es la palabra se porque es un pronombre, tiene solo su núcleo, y la palabra lo también es un pronombre y constituye el núcleo de la FN. Ahora, ojo, también podemos decir la frase de otra manera, entrégueselo. ¿Ya? Y ahí, ojo, así como lo hicimos en alguna semana anterior, vamos a contar dos frases nominales, se y lo. ¿Por qué? Porque cumplen funciones. Eso pasa con los pronombres enclíticos. O también puede ser de esta manera, ¿no? La música de su pueblo es triste, ¿no? ¿Cuántos sustantivos ves? Yo veo dos sustantivos, música y pueblo, ¿verdad? Pero si estoy hablando de frase, estoy hablando de otra cosa, pues. Me están hablando de frase. ¿Cuál es la palabra, el sustantivo más importante según el verbo? La música de su pueblo. Entonces, esta sería una frase nominal. ¿Por qué? Porque todo es el sujeto. La frase está asociada a la función. Es una frase nominal, esto sería el núcleo, música, un solo núcleo, y por eso la frase se llama simple. Los modificadores directos, indirectos, no son relevantes. Ahora, se le dice frase nominal compuesta cuando tú vas a encontrar dos o más núcleos. ¿Ok? Por ejemplo, tú y yo nos esforzaremos. Tú y yo nos esforzaremos. Muy bien, entonces, ¿cuántas frases nominales ves? Yo veo dos frases nominales. Una es tú y yo y la otra es nos. Pero la compuesta es solo la primera porque la segunda frase, nos, es una frase nominal simple, solo tiene su núcleo. Acá veo un pronombre y aquí veo otro pronombre. Entonces, tiene que ser compuesta cuando van a estar coordinadas, cuando va a llevar la palabra y o va a llevar la palabra o. ¿No? Por ejemplo, el café o la leche son favoritas. Son favoritas. Muy bien, son las favoritas también podría decir, ¿no? La oración, el café o la leche. Muy bien, entonces acá yo veo la conjunción o y veo un núcleo y otro núcleo, ¿verdad? Por eso se llama compuesta. Puede haber modificadores directos, puede haber modificadores indirectos. Eso no es lo relevante aquí. Ahora, incompleja. ¿Por qué le vas a decir incompleja? Porque esta frase va a carecer de modificadores indirectos. Y la compleja va a tener que llevar modificadores indirectos. Es lo opuesto, nada más. ¿Ok? A ver, veamos un ejemplito. El viaje realizado fue corto. Muy bien, el viaje realizado. ¿Te das cuenta? Ese viaje es una frase. Acá es el núcleo, viaje, y tenemos solo modificadores directos. Por eso es incompleja. En cambio, si le ponemos un MI,
el viaje que realizó, ese viaje fue corto. ¿Qué está pasando? Que ahora le hemos puesto una preposición subordinada, ¿verdad? ¿Por qué es una preposición subordinada? Porque tiene un verbo y tiene un nexo. ¿Qué nexo? Es un relativo, ¿verdad? Un pronombre relativo. ¿Por qué? Porque está delante de un sustantivo. Ya está. MI, frase nominal compleja. Una frase nominal compleja puede llevar un MI, dos MI. Lo importante es que aclare, vincule alguna información al núcleo del sustantivo, al núcleo de la frase. Muy bien, para terminar de redondear la idea acerca de la frase nominal, yo te he estado hablando acerca de funciones. Te he dicho que lo más importante es un sustantivo. Te he hablado de las formas de una frase nominal, pero ahora finalicemos con la función. Recuerda que el sujeto es el tema de la oración, ¿ok? Por ejemplo, la música nos relaja. Muy bien. ¿Cuántas frases nominales tú ves? Yo veo dos. La música y la palabra nos, ¿ok? Pero la primera frase, la música, está en función de sujeto, porque es el vínculo que tiene con el verbo de la oración. ¿Ok? Muy bien. Atributo. ¿Cuándo vas a hablar tú de atributos? Ya. Vas a hablar de atributos cuando la frase nominal va a estar en el predicado. Y vas a ver a un sujeto, vas a ver a un verbo copulativo, que puede ser el verbo ser, estar, parecer, y luego vas a ver esa FN que va a reunir las condiciones del atributo. Por ejemplo, María es una buena arquitecta. Arquitecta. Muy bien, entonces en esta oración, ¿qué estás observando? Estás observando un verbo copulativo, ya viste el sujeto, que es una frase nominal, y luego en el predicado estás viendo aquí un sustantivo importante. María es arquitecta, una buena arquitecta. Esta frase nominal, ¿no es cierto?, está cumpliendo la función de atributo. ¿Por qué? Porque está con el verbo copulativo y porque modifica directamente al sujeto. Ahora, ¿cuándo hablamos del OD? Hablamos del OD cuando la frase nominal está en el predicado. También, mira, pero esa oración tiene que mostrarte un sujeto, a un verbo transitivo y luego a la FN sobre la cual va a recaer directamente la acción. Por ejemplo, Juan presentó un buen proyecto. ¿Sí? Muy bien, entonces en esta oración Juan presentó, ya sabemos que Juan es el sujeto. Presentar no es un verbo copulativo, ¿verdad? Es un verbo predicativo y es transitivo. Muy bien, ¿qué es lo que presentó Juan? ¿Cuál es el objeto presentado? Un buen proyecto. Entonces toda la frase está en función de objeto directo. Es el objeto presentado. Muy bien, ¿cuándo hablamos de oí? También lo hablamos en el predicado. Cuando la frase es parte de ese lugar, hay un sujeto, hay un verbo transitivo, ya hallamos a un OD y luego vamos a hallar a la frase que está recibiendo indirectamente la acción del sujeto. Por ejemplo, Juan presentó el proyecto a María. Mira, María ya no es sujeto como en el ejemplo anterior de arriba, ¿verdad? Ahora digo, ¿quién es el sujeto? El sujeto es Juan. Presentó verbo. ¿Qué es lo que presenta Juan? El proyecto. El proyecto tú sabes que es una frase nominal en función de o de. Pero ¿a quién se lo presenta? A María. Ella es el oí. Y en este caso, como es una persona, puede venir encabezada también con una preposición. Pero la frase formalmente, algunos dicen,
Bueno, ¿cuál es el OI? ¿Cuál es la FN? ¿María o a María? Si estamos hablando de frase nominal, formalmente es María. Pero también podría decir el OI es a María. No te hagas problemas porque veas o no veas la palabra a por la preposición. No te compliques en ese sentido. Más bien, fíjate que sea el destinatario de un OD. Ahora, los circunstanciales. ¿Qué son los circunstanciales? Son frases también que van a aparecer en el predicado, pero ojo, tiene que ser una FN, tiene que haber un sustantivo. Por ejemplo, María trabaja los domingos. ¿Ok? Entonces ahí vemos a María como el sujeto de la oración, ¿verdad? El verbo trabaja. ¿Cuándo trabaja María? Los domingos. Esa es la frase. Ahí está el sustantivo y está el modificador directo. Pero si decimos María trabajó ayer, ayer es adverbio, ¿ya? No confundir con otras funciones, otras frases que también pueden asumir el rol de complemento circunstancial. El agente es aquella frase nominal que va a venir también en el predicado y que va a estar encabezada por la palabra por más una FN. Y se da generalmente en oraciones pasivas. Ejemplo, el plato fue lavado por María. Muy bien, entonces en esta oración el verbo es fue lavado. Mira lo importante que es reconocer al verbo, ¿ves? ¿Para qué? Para sacar qué es el sujeto, qué es el predicado. Muy bien, ¿qué fue lavado? El plato, sujeto. Ahora, ¿quién lo lava? María, pues. A eso le decimos complemento agente, porque es el que realiza la acción en las oraciones pasivas y siempre vas a ver la palabra por, ¿correcto? Entonces, esta es la frase nominal y esa es su función. Por último, tenemos el vocativo. ¿Qué es el vocativo? El vocativo es una palabra o es una frase nominal que siempre resulta ser el receptor de la oración. Por eso, aquí no es parte de la oración, no es ni del sujeto ni del predicado. Es un interlocutor y lo más importante, lo vas a ver aislado con una coma. Por ejemplo, María sirve el plato. Si a mí me preguntan ¿cuántas frases nominales hay? Yo veo aquí 2, María y el plato. Pero ¿cuáles son sus funciones? Ah, ya, las funciones son distintas, ¿no es cierto? María es la persona a quien le estamos hablando y me di cuenta por la coma. Eso es el vocativo. Y el plato sería el objeto directo. Muy bien, mis queridos alumnos, ahora vamos a revisar las preguntas de esta semana. 1. Establezca la verdad o falsedad de las siguientes oraciones relacionadas con el sustantivo. Los sustantivos comunes admiten morfemas de género y persona. A ver, si nosotros decimos admiten morfemas de persona, los sustantivos, o sea, que indican a la primera persona, segunda persona, tercera persona, los sustantivos comunes que se escriben con minúscula, eso es falso, ¿verdad? Pregunta número 2. Lago. Lago es un topónimo propio porque designa un lugar que contiene agua. ¿Es un topónimo propio? Claro, tú lo ves escrito con mayúscula, ¿verdad? Pero simplemente porque está iniciando la oración, este enunciado. Pero no es un sustantivo propio porque no distingo específicamente a través de esa palabra el nombre de un lago. Si yo dijera lago Titicaca, eso sí, Titicaca sería un nombre propio, ¿verdad? Un topónimo propio. Entonces también es falso. 3. El sustantivo colectivo expresa agrupación de objetos, animales o personas. Efectivamente, agrupación o conjunto. Tu clave es la letra E.
Pregunta 2. Las frases nominales se clasifican de acuerdo con la estructura que presenta. Señale la alternativa que contiene una frase nominal compuesta. Entonces, ¿qué vamos a buscar, jóvenes? Vamos a buscar que tenga varios núcleos. A. Aquel líder transmitió a todos los conocimientos propios y foráneos asimilados. ¿Qué hacemos? Primero ubicamos al verbo, ¿verdad? El verbo nos marca una buena referencia para identificar frases. La primera frase que veo es aquel líder. No es compuesta. Transmitió a todos. Muy bien. Todos también es una frase nominal porque es un pronombre, ¿verdad? En función de oí. ¿Qué es lo que transmitió? Los conocimientos propios y foráneos asimilados. Muy bien, entonces, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es el sustantivo de esta frase? La palabra conocimientos. Propios y foráneos es adjetivos, asimilados es adjetivo. Entonces, es una frase nominal simple. B. ¿Cuál es el verbo? Hubo. Muy bien. Ese verbo tiene delante una frase, el tahuantinsuyo, porque es una frase en función de circunstancial. Hubo una difícil situación social y política por los españoles. Muy bien. ¿Cuál es el sustantivo más importante de esta frase? Situación. Difícil, social, política son adjetivos. Una situación difícil, ¿no? Por los españoles. Eso también es un modificador, pero es indirecto. Entonces, no tenemos aquí la clave. La letra C. La mayoría de estudios e investigaciones, frase nominal, ¿verdad? Porque hasta aquí llega y luego tenemos el verbo. Muy bien. ¿Cuál es el núcleo de esta frase nominal? ¿Cuál es el sustantivo más importante? Mayoría. ¿No es cierto? De estudios e investigaciones es un MI. La siguiente frase. Coinciden con las críticas políticas. Muy bien. ¿Cuál es el núcleo? Críticas. Nada. Letra D. Ahora mira el occidente boliviano, el norte argentino y el extremo colombiano. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el verbo? Mirar. ¿Verdad? Es mi referente. Ahora es un adverbio, eso no lo toco. Muy bien, aquí tenemos, ¿qué es lo que mira? El occidente boliviano, el norte argentino y el extremo colombiano. ¿Cuántos núcleos hemos visto? 3. Entonces, esta sería tu clave. Siguiente. El patrón de convivencia postmatrimonial del Cusco era exogámico y matrilineal. Muy bien, tenemos el verbo, entonces delante tenemos el sujeto, el patrón de convivencia postmatrimonial del Cusco. Muy bien, ¿cuál es el sustantivo más importante? Patrón, ¿verdad? Lo demás son modificadores. Exogámico y matrilineal son adjetivos, ¿no es cierto? Entonces no hay. Tu clave, D. Pregunta 3. Marque la alternativa que correlaciona el pronombre subrayado con su clasificación. Bien, a Fernanda la contrataron. La es un pronombre personal, ¿verdad? Es un pronombre personal átono. Entonces, A con D. Muy bien, la siguiente dice, las crónicas describen las funciones que cumplían. Ese que es un relativo, ¿cierto? Porque delante tiene un sustantivo. Estos son los donativos. Estos es un demostrativo. Muy bien. Algunos. Algunos es un pronombre indefinido. Muy bien. Dice, los comentarios y sugerencias mencionados eran suyos. Suyos es posesivo. Entonces, tu clave correcta de la pregunta 3 es la letra B. Pregunta 4. En el texto, los chasquis llevaban mensajes anudados sobre los quipus, los cuales contenían registros oficiales e información adicional. Atravesaban la cordillera de los Andes corriendo a toda velocidad. Un chasqui entregaba su mensaje a otro.
el cual corría al siguiente tampum. A través de este sistema de relevo, los chasquis cubrían enormes distancias en un tiempo relativamente corto. Las tremendas velocidades de los chasquis facilitaron al Inca la adquisición de pescado fresco, aunque la fuente más cercana de este alimento era por lo menos 192 kilómetros de distancia, que es la distancia más corta entre Cusco y la costa del Pacífico del Perú. ¿Cuáles son los núcleos de las frases nominales subrayadas? Veamos, en la primera oración, mejor dicho, tenemos los quipus y luego vemos una coma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál sería el núcleo? La palabra quipus, porque es un sustantivo. En la siguiente frase subrayada, atravesaban la cordillera de los Andes. Muy bien, ¿cuál sería el núcleo? Cordillera. En la tercera frase, un tiempo relativamente corto. Tiempo sería el núcleo. Y las tremendas velocidades de los chasquis. Velocidades, porque es un sustantivo. Por lo tanto, la clave de la pregunta número 4 está en la letra E. Pregunta número 5. Lea el siguiente texto y cuantifique las frases nominales que contiene. La Colla fue la primera esposa del Inca. Ella era una mujer respetada y privilegiada. Su elección despertaba el interés del Tahuantinsuyo. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer para contar las frases? Ubicar a los verbos. Fue, era y despertaba. Ahora contemos lo que hay delante de ese verbo. La Colla, porque es sujeto. Fue es verbo copulativo, entonces la primera esposa del Inca sería una frase nominal porque está en función de atributo. Ella es un pronombre en función de sujeto. Y otra vez, como hay verbo copulativo, tenemos una mujer respetada y privilegiada, donde el núcleo sería mujer. En la última oración, su elección, frase nominal sujeto, y el interés del Tahuantinsuyo, frase nominal o de. Entonces, ¿cuántas son? La clave correcta sería 6. La B. Pregunta 6. Seleccione la alternativa que presenta la relación adecuada entre la frase nominal subrayada y su clasificación. Bien, en la primera dice Atahualpa y Huáscar. Hay dos núcleos coordinados a través de la palabra I, por lo tanto es una compuesta, ¿verdad? O sea, la vamos a vincular la 1 con la C. La graduación de su hijo mayor. Muy bien, aquí tenemos graduación, que es el núcleo, y tenemos, ojo, un MI. Por lo tanto, sería una compleja. ¿Verdad? Por lo tanto, la 2 con B. En la oración 3, al ver a los damnificados tuvo un gesto muy noble y caritativo, vemos solamente un núcleo, ¿verdad? Y podemos decir que esta frase es simple. Muy bien. A la vez, no sería incorrecto también afirmar de que es incompleja porque no vemos modificadores indirectos. Y en la 4 dice Camila, muy entusiasmada, resaltó las virtudes de sus padres. Camila es una frase nominal, ¿verdad? Y no tiene modificadores indirectos. También podemos decir que es simple y a la vez incompleja. Muy bien, creo que una alternativa adecuada según las proposiciones sería la letra C. Pregunta número 7. Los sustantivos abstractos son aquellos que aluden a entidades que no se pueden percibir a través de los sentidos, sino que son creados y entendidos por el pensamiento o la imaginación. En cambio, los concretos poseen un carácter tangible, es decir, perceptibles por los sentidos. Según esta aseveración, indique la alternativa que los contiene respectivamente. En la número 1 dice, vivimos en un mundo donde nos venden la mentira fácilmente. A ver, en la número 1 dice mundo, ¿verdad? Mundo es algo concreto. Y mentira es algo abstracto, ¿verdad? Entonces descartamos la número 1. En la número 2 dice maldad. Maldad es un sustantivo abstracto. Y personas es algo concreto, ¿verdad?
Entonces, esta sí coincide con lo que nos pide la pregunta. En la 3 dice la conciencia es un sustantivo abstracto y capacidad también es abstracto. El bien, el mal son abstractos, todos son abstractos. Y en la 4 dice la verdad, generalmente la verdad, sustantivo abstracto, y la televisión es concreto. Esta coincide con mi pregunta. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra E. Pregunta número 8. Marque la alternativa donde la frase nominal cumple la función de sujeto. Bien, veamos en la primera oración. A todos los turistas peruanos o extranjeros que tengan más de 60 años les va a interesar muchísimo. Muy bien, aquí tenemos una oración donde el verbo es va a interesar. Ese es el verbo. Pero no tenemos el sujeto, porque la pregunta sería, ¿qué va a interesar muchísimo a todos esos turistas peruanos, extranjeros que tengan más de 60 años? Ojo, esta es una frase nominal donde el núcleo es turistas y está en función de oí. Y la palabra les es un pronombre y también está en función de oí, o sea, no hay sujeto. En la letra B, al Inca Huiracocha, octavo gobernante del Curacazgo del Cusco, le aconsejaron, este es el verbo, el nombramiento de Pachacute como su heredero. Aconsejaron. ¿Quiénes aconsejaron? ¿Quiénes le aconsejaron al Inca Huiracocha, octavo gobernante del Cusco? Esto es oí. Se repite el oí. Y el nombramiento como su heredero, todo esto es una frase nominal en función de OD. O sea, no hay sujeto. Escuchen con atención. Atención es un circunstancial. Estimados ciudadanos es vocativo. Las indicaciones en caso de sismo, tsunami en las costas peruanas. Esa es una frase nominal en función de OD. ¿Quiénes van a escuchar? Ustedes. En la letra D dice, durante los 2 primeros tercios del siglo aumentó. ¿Qué aumentó? El interés por la explotación turística del Machu Picchu. Interés es el núcleo. Y durante los 2 primeros tercios del siglo es un complemento circunstancial, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos nuestra clave, porque el interés aumentó. Este vendría a ser el tema. En la E dice, sus destrezas militares y políticas y sociales las adquirió. ¿Quién las adquirió? Él, alguien, es Tácito. ¿Qué es lo que adquirió? Sus destrezas militares y políticas. Es OD. Y se repite en las, que es OD. Y para ser un personaje respetado es la finalidad, complemento circunstancial. Entonces la clave correcta en la 8 es la D. En la pregunta número 9 dice, los pronombres personales designan a las personas del discurso. De acuerdo con esta definición, señale la alternativa que presente la mayor cantidad de ellos. Bien, en la letra A tenemos le interesa. Esa festividad, ahí tenemos sustantivo, común a muchos pueblos, eso es determinante, de los Andes. O sea, en la 1 solo contamos una palabra. La mayoría de ellas, pronombre, lo entiende como un periodo de renovación y renacimiento. En la C, cuando lo degustó, junto a ellos, mencionándoles, pronombre enclítico, lo exquisito es un artículo, porque dice lo exquisito, lo exótico. Son artículos que están al lado de adjetivos que han sido sustantivados. En la letra D, ellos desean comunicárselo, solo mediante correo, pero a mí, pronombre posesivo, a mí, pronombre personal, no me parece. Aquí estamos identificando 5. Al parecer, al sol se le da la bienvenida y se practica un baño ritual en un río. Contamos 3. Entonces, por cantidad, la clave es la letra D.
Pregunta 10. Marque la secuencia de verdad o falsedad sobre los pronombres. ¿Todos los pronombres expresan género morfológico? ¿Todos? No, solo los variables. Falso. ¿Expresan significados denotativos o connotativos? Falso. ¿Por qué? Porque los pronombres carecen de significado. ¿Los relativos encabezan proposiciones subordinadas adjetivas? Sí, por eso están delante de un sustantivo. ¿Semánticamente tienen significado referencial? Sí, porque aluden a un sustantivo. ¿Algunos pronombres son variables y otros invariables? Sí, según su morfología. Por lo tanto, la clave es la C. Los pronombres enclíticos pueden establecer referencia morfosintáctica con los sustantivos. Según ello, marque la alternativa donde se evidencia el uso correcto del pronombre. Le envié obsequios artesanales a Edelmira y a su mamá. A Edelmira, a ellas les, o sea, no es les, no es le. La palabra correcta debió ser les. Al parecer no le conoce a Manolo ni a su bella familia. No, esta palabra le está mal empleada porque la referencia es al objeto directo. No los conoce a Manolo ni a su familia. Ella compró una sartén que no lo venden habitualmente. Se refiere a la sartén, entonces no la venden. Liz, que tiene 19 años, domina perfectamente 3 lenguas. Liz, pero Liz es una persona y este relativo debió ser ¿quién? Como las higueras tienen hojas oscuras, yo las compadezco. Las higueras es femenino y las alude justamente a esa frase. Por lo tanto, es correcta. Mi clave la E. Pregunta número 12. Marque el enunciado que no expresa concordancia nominal entre el núcleo y su complemento. Concordancia nominal. Bien, veamos las frases. Los inquietos, Nicole y Aníbal, nadaron en la piscina. Muy bien, inquietos es un adjetivo y concuerda con ambos géneros, masculino y femenino. El corpulento obrero cargó pesadas maderas y cemento. El corpulento obrero es una frase nominal correctamente en concordancia. Y pesadas maderas, las pesadas maderas es correcto. ¿Verdad? El catequista le regaló un crucifijo y un rosario bendecido. Claro, le regaló un crucifijo y un rosario, pero debió decir aquí bendecidos, porque ambos son dos objetos diferentes. Aquí está mal. El hada madrina, claro, para evitar la cacofonía se cambia el artículo la por el. El hada madrina le concedió un bello deseo a la Cenicienta. Como es una sola persona, el oí, por eso se utilizó el le y es correcto. La pareja inició una relación amorosa bastante publicitada. La pareja, correcto, es una frase nominal, una relación amorosa, femenino-femenino, y bastante publicitada, correcto, todo en femenino. Por lo tanto, la frase que no expresa la concordancia nominal está en la alternativa C. Bien, mis queridos alumnos, espero que hayan visto el video, hayan aprendido los conceptos y que ustedes hayan logrado interpretar correctamente las claves de esta semana. Cualquier duda o consulta, por favor, no duden en escribir, pero espérenme porque a veces no puedo responderles inmediatamente. Con gusto lo haré. Hasta la próxima.